Aparentemente nos llegó la hora a los argentinos. Nuestro país hace ya mucho tiempo está en una situación súper delicada, pero no vamos a centrarnos en lo que diga yo, vamos directamente a las pantallas a ver los datos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos en este Excel. Si vemos en la columna de la izquierda, tenemos cada uno de los años desde el 2022, que es el último año que ya ha finalizado. Esto lo estamos hablando del 2023, que todavía no terminó. Así que nos dirigimos hasta abajo y vemos que tenemos hasta 1980 todos los años cargados con sus respectivas inflaciones obtenidas de la web datosmundial.com. Así que bueno, acá tenemos cada una de las inflaciones de estos años y a la derecha lo que hicimos fue calcular en los últimos 10, es decir, desde 2013 hasta 2022, calculamos cuál fue el crecimiento o decrecimiento porcentual de la inflación. Si un año teníamos una inflación de, por ejemplo, 10% y el año siguiente teníamos una inflación del 15%, de 10 para llegar al número 15 tuvimos que subir un 50%. Es decir, porque el 50% de 10 es 5 y 5 más 10 es 15. Entonces de esta forma es que llegamos a ese 50% de crecimiento. Así que si nos dirigimos a esta parte donde tenemos justamente los crecimientos y decrecimientos, vamos a ver que en 2013 creció un 6%, 2014 un 125%, tuvimos un disparate de la inflación ahí, y bueno, a partir de ahí seguimos con cada uno de los años de crecimiento y decrecimiento de la inflación. Si prestamos atención, últimamente se ha estado acelerando la inflación, más allá del 2014 que tuvimos, una inflación extraordinariamente grande. Por fuera de eso vemos que teníamos números del 26, del 11, después teníamos uno un poco más bajo del menos 3%. Eso no significa que teníamos deflación, sino que el crecimiento era negativo. Seguíamos teniendo inflación, pero teníamos menos que el año anterior. Bueno, y así fuimos viendo que a lo largo de los años, algunos años crecía, otros años decrecía, pero tiene una tendencia alcista. Sin embargo, podemos ver que ahora en el año 2022 tuvimos un crecimiento extraordinariamente alto del 96% y en lo que va del 2023 tenemos una inflación interanual, es decir, contemplando de acá 12 meses hacia atrás, que supera los 3 dígitos. Ya tenemos más del 108% de inflación interanual. Y para darnos una idea, a la derecha tenemos el promedio de crecimiento de la inflación de estos últimos 10 años y es un promedio del 34%. Es decir, esto no significa que tenemos una inflación promedio del 34%. Significa que la inflación tiende a crecer un 34%, lo que en 3 años significa que duplicamos en promedio la inflación e incluso más que eso. Así que hay que estar muy atentos a este tipo de información. En definitiva, lo que es importante que entiendas es que estamos en una situación como si fuéramos una olla a presión. Es decir, es una olla que está tratando de contenerse, pero en cualquier momento puede explotar. ¿Pero por qué puede explotar? ¿Qué es lo que está pasando? Así que lo que más importante nos parece desde Inverarch es no solamente contarte qué es lo que está pasando, sino explicártelo para que vos lo entiendas, y no queremos que te quedes con lo que te decimos nosotros, ni con lo que te dice ningún medio, sino que utilices tu criterio propio. Así que vamos a pensarlo un poco de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Explicado de forma sencilla. Para empezar, vemos que el dólar sube. Obviamente lo que pasa es que el peso en realidad se deprecia con respecto al dólar, pero hablando así a modo general, decimos que el dólar sube. ¿Qué es lo que trata de hacer el gobierno, el Estado? No importa quién sea, acá no hablamos de política. Lo que tratan de hacer es ponerle, punto número 1, restricciones al dólar, lo cual evidentemente en los argentinos genera miedo, porque dicen, ¿por qué no me dejan acceder? Yo quiero dólares, entonces genera ese miedo, y por otro lado, también genera que aumenten la tasa del plazo fijo. ¿Pero esto por qué lo genera? Justamente para hacer más atractivo el plazo fijo y que vos como ahorrista digas, me voy a ir al plazo fijo en vez de comprar dólares. Ahora, ¿qué genera este aumento del plazo fijo? Que haya que pagar más interés. ¿Y con qué se paga el interés? Con pesos. ¿Y con qué se pagan o de dónde salen esos pesos? De la emisión monetaria. ¿Y qué produce la emisión monetaria? Produce básicamente un aumento de inflación en el largo plazo. Ahora, si vos como ahorrista te están diciendo que con el plazo fijo te van a pagar más, pero así todo estás perdiendo contra la inflación, entonces ¿qué es lo que vas a querer hacer? Te vas a querer pasar a dólares, que es la otra opción. Pero ¿qué pasa cuando te querés pasar a dólares? Estás aumentando la demanda, y con el aumento de demanda, ¿qué es lo que ocurre? Que vuelve a subir el dólar. Entonces completamos este ciclo de que sube el dólar, aumentamos la tasa. Hay inflación, vuelve a subir el dólar y vuelve a generar todo el tiempo este ciclo que lo que hace es que el dólar no pare de subir y no pare de haber inflación en Argentina. A todo esto sumado, que cuando entra el miedo en los inversores, en los ahorristas, lo que termina pasando es justamente este pánico, esta incertidumbre, que termina provocando un peor desplazamiento del tipo de cambio, o de la inflación o lo que fuera. Entonces, es esa rueda. Hay más demanda de dólares,
aumenta el dólar. Tratan de ponerle trabas, nos aumentan el interés del plazo fijo, generan inflación, lo cual evidentemente hace que el argentino quiera salir del peso, vuelva a pasarse a dólares y aumentan estas dos cosas. A esto sumado que el aumento de inflación muchas veces viene de la mano con el aumento de devaluación. Entonces, justamente es algo que se termina potenciando. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día, con un dólar subiendo, unas tasas de interés del plazo fijo subiendo y una inflación también subiendo de forma constante. Para darnos una idea, volvamos a nuestro Excel, vamos a la segunda planilla y vamos a ver, bueno, cómo viene la inflación este año. Lo que estamos haciendo es agarrar los últimos 12 meses. En realidad son 13 ya que agarramos desde un abril hasta el otro, pero el abril del año pasado, digamos abril 2022, no lo vamos a contemplar con la tasa de crecimiento simplemente. Pero bueno, acá tenemos la inflación de cada uno de estos meses. Si prestas atención, bueno, tuvimos meses donde la inflación crecía, decrecía, lo que sea, pero si agarramos específicamente este año, este 2023, y vamos desde enero hasta abril, que son los datos que ya están publicados a la hora de estar grabando este video, podemos ver que todos los meses la inflación crece a 2 dígitos. A ver, el último mes creció a 9 y pico, redondeamos en 10. Todos los meses estamos creciendo un 10% o más promedio de inflación, lo que significa que esto cada vez se está poniendo peor. Evidentemente la idea de este video no es generar pánico, incertidumbre y que salgas corriendo, sino que estés informado, sepas la situación en la que estamos y a partir de ahí puedas tomar decisiones más inteligentes y medidas. Otro dato importante es que este Excel lo vas a tener descargable completamente gratis en la descripción de este video. Y ya que estás por ahí, si te está sirviendo ese contenido, dale like y déjanos un comentario positivo que a nosotros nos ayudas mucho y es súper fácil de hacer y gratis. Ahora sigamos analizando posibilidades. ¿Qué es lo que pasaría si muchos argentinos elegimos la opción de dolarizarnos de la forma que sea y hay un corralito? Muchos hablan de que no va a haber un corralito y la realidad es que yo veo esto poco probable, no creo que haya un corralito. Sin embargo, bueno, en pantalla te estará apareciendo una imagen. Se está hablando de que el Banco Central se quedó sin reservas, y de que se quedó sin reservas hace ya bastante tiempo. Incluso se dice, lo cual esto no sé si será real o no, pero se dice que el Banco Central le está pidiendo a los demás bancos que le den los dólares y que no entreguen dólares, bueno, a la gente que los vaya a pedir. Lo cual, si hay básicamente un corralito, lo que termina pasando es que los bancos no tienen dólares para darnos a nosotros, o sea que nosotros no podemos ir a retirar los dólares. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se produce el corralito? Simplemente es porque todos, por pánico, queremos sacar los dólares, lógicamente no hay suficientes para darnos, entonces ahí es cuando se tiene que cortar esto. Por lo que el corralito lo terminamos produciendo nosotros. Mientras esto no ocurra, bueno, no debería haber mucho problema. Pero bueno, vamos a lo importante, que es, como inversores, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Obviamente, como siempre decimos, esto no es asesoría financiera ni son recomendaciones de inversión, sino que son las distintas posibilidades que yo veo potables para hacer yo con mi propio dinero y después cada uno elige qué hacer con el suyo. La primera opción que yo veo posible hoy en día es el carry trade, es decir, tratar de recibir rendimientos en pesos, no preocupándonos por nuestra ganancia en pesos, porque evidentemente va a ser menor que la inflación, eso ya está dado por hecho, sino de tratar de recibir rendimientos en dólares. Si no sabes lo que es el carry trade, cómo funciona y te parece algo complicado, es súper sencillo y lo puedes hacer hasta inclusive con el plazo fijo y ya lo tenés explicado en ese video que te dejamos ahí en las tarjetas, así que no te hagas problema. Estrategia súper fácil. Punto número 2. Otra opción que veo potable para no tener que pararnos en dólares por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, y además porque muchas veces es difícil acceder al dólar hoy en día, es invertir directamente en CDRs, en los cuales nosotros ponemos pesos, también podemos poner dólares, pero en principio es más fácil tener pesos, entonces invertimos en pesos y listo, esos pesos quedan ahí y siguen el precio del dólar. Obviamente tenemos la volatilidad del precio de las acciones, lo cual obviamente lleva un riesgo extra para esos dólares que tenemos. Pero si pensamos invertir a largo plazo y queremos no estar ligados tanto al riesgo argentino, menos todavía en este año, es una buena posibilidad para salir de ese riesgo, pero no significa que no haya riesgo. Seguimos con el punto número 3, y este tip número 3 o esta opción número 3 que yo veo, o este instrumento, son las criptomonedas. Los criptoactivos lógicamente son para muchos un activo refugio, también existen obviamente las stablecoins que valen lo mismo que un dólar, entonces podría ser otra opción potable. Mucho se habla del staking, de comprar una criptomoneda estable y ponerla a ser un plazo fijo cripto, que también es otra posibilidad y ya está explicado en ese video que te vamos a dejar ahí en las tarjetitas por si es que vos querés hacerlo. Acá quiero hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta y me gustaría realmente que me la respondas en los comentarios porque queremos saber tu opinión. ¿Qué pensás vos que se puede hacer o qué pensás que va a pasar? Por ejemplo, yo pienso que el dólar no va a parar de subir, que va a pasar los 1000 pesos y que por ende lo mejor es dolarizarnos o sacar la plata del país. Es simplemente qué pensás vos para nosotros saber cuál es tu análisis y en qué situación crees vos que nos encontramos. A su vez,
Otras opciones que yo veo posibles es la de, por ejemplo, tener dinero en un broker del exterior, lo cual nos saca de cualquier tipo de riesgo local. ¿Por qué? Porque no tenemos el riesgo de la moneda local, porque no tenemos riesgo de corralito, de corralón, de nada de eso. Y todo eso también lo tenés explicado en el video que te vamos a dejar ahí en las tarjetitas, el cual evidentemente explicamos, bueno, cómo invertir en un broker directamente de afuera de Argentina. Para estar al tanto de todas las noticias y las cosas más recientes que están pasando en el país y bueno, qué se puede hacer en consecuencia, lo que te puedo llegar a sugerir es que ingreses en Argent Trade, que justamente es nuestra comunidad en la cual nosotros vamos hablando constantemente con ustedes los inversores y también interactúan entre ustedes mismos. Pasamos análisis, informes, reportes todos los días. Y bueno, de esa forma es la que creo que te puedes mantener más informado y bueno, justamente seguir aprendiendo porque también damos clases ahí. Así que cualquier cosa, inversores, nos vemos dentro de Argent Trade y si no, mismo en nuestras redes sociales para seguir viendo contenido gratuito.